Estudio bíblico, familia, iglesia y misión. Y el título para este primer estudio, de muchos que vamos a tener también, recuerden que estamos viendo familia, iglesia y misión. El orden no es al azar, ¿ya? Yo creo que es fundamental que hablemos primero de la familia como núcleo fundamental de nuestra sociedad. Y el título para este primer estudio es El propósito divino de la familia. Pero yo le quise cambiar el título y le puse la familia, una imagen de Dios. Nosotros como seres humanos, ¿cierto?, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero nosotros somos súper imperfectos. ¿Pues eso quiere decir que Dios es imperfecto? No. ¿Cierto? Pero sí que tenemos en nuestra esencia, en nuestra formación, también la imagen de Dios. Por tanto, podemos aspirar, y como seres espirituales, más que seres de carne y hueso, aspiramos a algo más grande. Así debería ser. Y también nuestro propósito es que la gente, el mundo entienda que deben aspirar a algo mejor. Amigo, hay una vida mejor que la que tú hoy día estás llevando sin Cristo en tu corazón. Eso es lo que queremos también enseñarle a la gente. Por lo tanto, desde la familia también se va a proyectar esa imagen de Dios a la sociedad. ¿Por qué tenemos que hablar de estos temas? Porque parece que la familia no está proyectando esa imagen. La familia se está debilitando y las iglesias también. Esto no pasa solo afuera, pasa también al interior de las iglesias. Por lo tanto, es necesario destapar la olla, hablar estos temas, transparentarlos y decir: hay entre nosotros hermanos con problemas matrimoniales, hay entre nosotros problemas de padres e hijos, hay entre nosotros hermanos que se han vuelto a casar, hay entre nosotros divorciados, hay entre nosotros, ¿cierto? Por lo tanto, son temas que existen y hay que hablarlos. Como hay un dicho que en el paseo de la iglesia salió: hablamos, pero no juzgamos. Opinamos, pero no juzgamos. Porque todos hablamos de todo el mundo, ¿cierto? No me diga que no, si somos así. O usted dice, ¿no entra a la iglesia? Sí. Pero hablemos, pero no juzguemos al resto de las personas. Recuerde que la palabra del Señor dice: con la misma vara con que tú mides te van a medir a ti también. Y con el mismo juicio que tú enjuicias te van a enjuiciar a ti también. Así que cuidado cuando... Y también nos dice, esto consejo se repite muchas veces en la palabra: primero, preocúpate de sacarte, ¿cierto?, el lote de la viga que tienes en tu ojo antes de preocuparte. Oye, tenía una pestaña en el ojo. ¿Sabes qué? Preocúpate del tuyo primero. Y te vas a demorar tanto preocupando de tu propio ojo que no te va a quedar tiempo para andar hablando de las pajas en los ojos ajenos. Por eso que tenemos una gran tarea nosotros como seres individuales también y como responsables de un círculo que puede ser muy pequeño, como nuestras hermanas que viven solas, como también mucho más extenso. Que no por el hecho de que vivan solas no tienen responsabilidades familiares. A la Mel le toca quedarse con los nietos también, ¿cierto? Y también hay responsabilidades que como padres, hasta que nuestro hijo, yo creo que ya tan grandote, los padres se siguen preocupando de los hijos y eso no se les puede ser quitado de ninguna manera. Y esta imagen de un padre o una madre protectora con sus hijos, por muy viejos que sean, se me hace también la figura de Dios el Padre. Por eso es que la familia es como una imagen también de Dios. Imagínense, yo iba a mandar una foto, así como la fotito que mandé, pero iba a mandar otra, anduve buscando edificios mal construidos. Y aparecían fotos de edificios que eran, pero horribles, que el piso de arriba era más grande que el de abajo. Yo no sé cómo se sostenía eso, eran edificios horribles. Usted empieza a buscar y aparece un montón de edificios mal construidos. Incluso un reportaje que había con un edificio que era finito, era delgadito. O sea, un temblor y esa cosa se iba al suelo. Entonces decían, ¿cómo hicieron esto? ¿No hubo plan? ¿No hubo una planificación? Entonces, cuando hablamos de la familia, hablamos de un plan que Dios estableció muy bien formado. Pero si nos largamos a hacer esto a tontas y a locas sin buscar la guía de Dios, es muy probable que nos equivoquemos. Por eso que estar bien informados, buscar en el Señor también, como decía Mary, pedirle también una guía al Señor: ayúdame, Señor, a elegir bien, que no me vaya a equivocar. Ahora, si nos equivocamos, no le echemos la culpa a Dios. Nuestros errores también son muchas veces consecuencias de nuestras propias desobediencias. Salmo 127, versículo 1, dice: si el Señor no edifica la casa, los que trabajan lo hacen en vano. ¿Cierto? Si no te vas a guiar por el Señor, lo más probable es que te vayas a equivocar. Busca la guía del Señor en lo que vas a hacer, sobre todo también en lo que es construir una familia. Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. El Señor creó al hombre, ¿cierto? Varón y hembra los creó y le dijo: multiplíquense, fructifiquen la tierra. Es decir, que la tierra iba a ser bendecida
con el propósito también de la familia. Y esto es bien profético, porque el propósito de nuestras familias no es sobrevivir a duras penas, sino vivir abundantemente y con alegría para proyectar también eso al mundo, que el mundo tenga buenas noticias. ¿Cuántos líderes en otras partes conocemos, cierto? Bueno, ahora sí es cierto, porque gracias a Dios tenemos pastores sólidos acá. Pero ¿en cuántas partes conocerá usted también que muchos líderes dejan a sus familias botadas por el bien del evangelio, comillas? Y es complicado, porque tenemos hijos de pastores probablemente que no quieren ser también pastores o se alejan. ¿Por qué? Porque sus padres nunca les dedicaron mucho tiempo. Porque con la excusa de que primero está el evangelio, y el Señor diciéndole de muchas maneras, primero está tu familia, compadre. Hazte cargo de tu familia, tienes la embarrada, pero tu excusa es, Señor, yo ando haciendo la buena obra. La buena obra la necesita tu esposa y tus hijos. Necesitan que tú hagas la buena obra. Entonces, ¿cómo va a tener paz ese predicador en su corazón si tal vez no se ha hecho cargo de su familia? Si hay reclamos también a su alrededor. Todo lo que Dios hace es bueno. Eso dice el Génesis, ¿cierto? Y dice que también nosotros como esta nueva creación de Dios y también como familias debemos y hemos sido creados y formados para buenas obras. Pablo habla de que fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Eso dice Pablo a los Efesios. Pero también yo creo que se traspasa a lo que es la familia, que hemos sido formados para ser de bendición para otros, no para llenarnos de problemas. No, el matrimonio es un puro problema. Nosotros debemos defender, ¿cierto?, que el matrimonio es para bendición. Tampoco forzar a nuestros jóvenes a que se casen todos, ¿cierto? Hoy día también se opta mucho porque muchos jóvenes quieren crecer y tal vez no buscan el matrimonio, o algunos se casan y tampoco quieren tener hijos. No lo vamos a juzgar, aunque no lo entendemos, nuestra generación no entiende ese modelo de matrimonio, no lo entendemos. Yo no sé si a nosotros nos falte o le falta a ellos, no lo sé, y ahí no voy a entrar a juzgar tampoco. Pero tenemos esa estructura familiar hoy en día también, matrimonio sin hijos. Porque no tengan hijos, ¿están carentes de responsabilidad social, de responsabilidad eclesial? Que sean menos responsables de proclamar el reino de Dios, de ser ejemplo, de llevar, para nada. ¿Están las solteras y los solteros o las viudas o los viudos exentos de ser buenas noticias para el resto, de llevar el evangelio? No tengo ni esposo, no tengo esposa, no tengo hijos, me siento que no estoy preparado para proclamar el evangelio. Para nada. Todos hemos sido llamados, independientemente del tipo de familia que hayamos construido o que hoy estemos viviendo o sufriendo. Algunos, ¿cierto?, cuando ya el nido empieza a quedar vacío, empiezan también algunos dolores de muchos matrimonios. El Señor, cuando pensó en la familia, lo pensó, y creo yo que siempre hemos hablado de esa idea como eje fundamental de nuestra sociedad. Pero también quiero que a futuro hablemos acerca de los tipos de familia que existen, que también lo hemos tocado un poco ahora acá. Porque yo decía el otro día, hay familias donde existe los hijos y existe una abuela y existe una madre. En otros donde está el padre y uno de los hijos mayores se hace cargo de criar a sus hermanos más chicos. Hay hermanas mayores que han tomado el rol de madres cuando no les corresponde hacerlo, han tenido que tomar ese rol por diversas razones y por eso dejarán de ser familias. ¿O son familias mal constituidas? ¿O son familias deformes? Cuando se junta una persona o una mujer con sus hijos y un hombre con sus propios hijos y se juntan los tuyos, los míos y los nuestros, ¿son familias, como decimos, no convencionales? Puede ser que sí. ¿Son por eso menos merecedoras del amor de Dios o menos merecedoras de hacer la obra de Dios? Hay familias que son de mucha bendición, que no tienen hijos naturales, que adoptan y son de bendición para otras personas también. Tenemos matrimonios, entre comillas, muy bien constituidos, pero súper tóxicos al interior de sus familias. Por eso que tenemos nosotros que restaurar el propósito original de las familias de Dios. Y cuando hablo de propósito original, no me refiero a un papá, una mamá, los hijos, sino la esencia de lo que es el matrimonio. El amor que converge alrededor de sus miembros, cómo son de bendición entre ellos y cómo son también de bendición para otros. La familia ideal no es aquella que tiene papá, mamá, hijos
y que es todo perfecto y bonito. Y ojalá un niñito y una niñita para tener la parejita. Eso no es la familia perfecta. ¿Me entiende la idea, cierto? Creo que no tengo que explicar más allá de lo que sale de esas palabras. Por otro lado, independientemente del tipo de familia que sea, al interior de la familia se entregan valores. Uno aprende a amar, uno aprende a tolerar, uno aprende la paciencia. Y cuántas cosas más que tal vez usted pueda compartir de lo que se aprende al interior de una familia. Es la primera escuela de la vida. ¿Cuándo ir a entrar al colegio? Para que aprenda buenas costumbres, para que aprenda buenos modales. Cuando esas cosas, ¿cierto?, son lo que en la familia es en esencia. Como decían los profes cuando yo era chico, los hijos son el reflejo de sus padres o de sus casas, de sus familias. Mire, nosotros, ¿cierto?, Marcelo es nuestro único hijo, así que lo regaloneamos demasiado, yo creo. No, nunca es demasiado, creo, los que somos padres, nunca es demasiado regalonear a los hijos. Así que, no, hijo, deje el plato ahí nomás, yo lo lavo. Cuando pasa a comer a mi oficina también, y él se demora un poco más, él lava sus cosas. Y a veces yo llego para que él se apure, para que vaya a sus clases, y le digo, no, hijo, deja ahí, yo lo lavo. Ya, cuando estamos en la casa y llegamos en la tarde, Marcelo a veces ha almorzado porque se vino antes, y están los platos ahí acumulados encima. Entonces, de primera, hijo, pero deje la ollita con agua, deje el platito en el plato, qué sé yo, la servilleta en el basurero, todo lo demás. A veces sí, a veces no. Nosotros tuvimos 2 días fuera, lunes y martes, por ir al funeral de mi tía. Cuando volvimos, a 6 de la noche, estaba su cama hecha, la loza lavada, guardada, todo ordenado y limpio. Le había dado comida al Toby, lo había sacado a que tomara el sol, porque mi papá siempre lo saca a que tome el sol, había sacado al Toby al sol. Entonces yo decía a la Vicky, aprovecha que estamos nosotros para regalonear, pero cuando se ve solo, toma la responsabilidad. Entonces yo digo a veces, este cabro, qué sé yo, me va a hacer pasar vergüenza cuando vaya a otras partes. Y yo digo, no, va a sacar a relucir todo lo que le hemos enseñado. Como está con nosotros se aprovecha, pero cuando está solo, entonces echa mano de todo lo que ha aprendido. No sé si a alguien más le ha pasado eso con sus hijos, o con el marido, no sé, puede ser, ¿cierto? Es en la familia donde aprendemos ese tipo de cosas, también donde proyectan. Probablemente nosotros nos quejamos de nuestros hijos cómo se comportan en casa, pero cuando han sido criados con ciertos principios, cuando están afuera los demuestran. Entonces lo que a veces yo he visto es que cuando mi hijo sale, yo puedo sentir orgullo porque se porta bien, es respetuoso, es amable, y eso me gusta mucho. Es malo para sonreír porque se parece más al otro abuelo. Pero eso es parte de su personalidad, yo no me puedo obligar a sonreír, es parte de su esencia, de cómo él es. Aprendemos valores, amor, respeto. Y eso es responsabilidad de ¿quiénes? Yo creo que de todos en conjunto. No es tan solo de los padres hacia los hijos, sino también los hijos tienen sus propias responsabilidades también. Nuestras familias deben convertirse en una bendición. Tristemente en muchas iglesias, muchas familias en muchas iglesias son un peso, una carga para el liderazgo, para el pastorado. Son esas familias problemas que hay en muchas iglesias. Y no son de bendición. O nuestras familias, acá tenemos muchas familias, y de hecho los días domingos acá tenemos muchas familias más. ¿Qué testimonio están haciendo esas familias en sus círculos vecinales, en el lugar donde se mueven? ¿Qué tipo de familias son? ¿Cómo testifican de Cristo? Cuando yo era chico, ¿cierto? A la iglesia iban los papás, bien vestidos, los cabros chicos, todos peinados, ¿cierto? Así con langueteados así, ¿cierto? Bien bañaditos, perfumaditos y todo lo demás, y así nos llevan a la iglesia bien ordenaditos. El resto de la semana anda como queráis, pero el domingo tienes que ir de punta en blanco. Y yo todavía veo eso en muchas partes. Que dentro de la iglesia, ¿cierto? Las familias se comportan perfectamente. Pero afuera, a veces no es así. ¿Y por qué insisto tanto en esto, hermanos? Porque así es, pues, así pasa, en muchas partes. Que dentro de la iglesia somos perfectos, pero afuera, donde realmente vale la pena, no estamos siendo lo que se espera de nosotros. Nuestras familias deben ser de bendición para el resto de las personas. Y esto es una responsabilidad que nosotros tenemos que asumir como familias cristianas. El Salmo 128, versículos del 1 al 4, dicen que es bienaventurado el hombre que teme a Jehová, ¿cierto? Y que también su familia es de bendición para él y son de bendición para el resto de la sociedad. ¿Cuál fue
la promesa de Dios para Abraham. Tendrás una gran familia y eso nomás. Y serás de bendición. Ese es el propósito. Y creo que ese propósito también que Dios le entregó a Abraham es para nosotros también. En Proverbios capítulo 22, versículo 6, también se nos enseña una responsabilidad. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay varias interpretaciones para este pasaje. Cuando dice instruye al niño en su camino, uno pensará que dice instruye al niño en el camino de Dios, que sería ideal, ¿cierto? Pero cuando dice instruye al niño en su camino, también busqué otra traducción que dice guía al niño o al que es menor, ¿cierto? Y síguelo y acompáñalo. Acompáñalo en lo que él... Es lo que a veces nos toca a nosotros, ¿cierto? Apoyar a nuestros hijos en sus propósitos y sentirnos contentos con ellos, porque eso les va a dar seguridad. Había una propaganda muchos años atrás donde aparecía un niño y aparecían voces que le decían, eres negado para los deportes, eres tonto, no vas a ser capaz, no tienes la inteligencia suficiente. Y todo eso el niño, ¿cierto?, lo iba achicando. Entonces cuando leo este pasaje en Proverbios, decir, tienes que incentivar y motivar al niño y no aplastarlo. Y a veces, ¿cierto?, tristemente, y de hecho también nos encontramos con padres y madres que apocan a sus hijos y los humillan aún delante de otras personas. Y esto es terrible. Efesios capítulo 6, versículo 4. Padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y amonestación del Señor. Yo les comentaba esto el otro día también, creo, en el sermón, donde decía que parte del ejercicio que yo hacía con mi hijo de corrección era en base a tratar de acorralarlo y hacerle pensar que sus defensas, que sus argumentos no tenían validez porque mis argumentos eran más grandes que los de él. Decía, defiéndete ahora, cuando yo lo acorralaba. Y yo le decía, un tonto de 40 años discutiendo con un niño de 8 años. Y yo hacía eso con mi hijo. Ahora, no digo que por eso también él, no, porque eso ya está todo saneado, ¿cierto? Lo hemos conversado y siempre que puedo lo saco a relucir el tema y decimos, bueno, es parte de la inexperiencia que uno como padre tiene, pero si alguien, y usted puede aconsejar a algún padre que tal vez está criando hacia sus hijos, yo le quiero decir sinceramente que no es el camino, porque nosotros somos viejotes y a veces, ¿cierto?, nosotros queremos que un niño de 8 o 10 años se ponga a la altura de nosotros y discutir en eso, y no estamos para ese tipo de cosas, estamos para criar y hacerlo, como dice, en disciplina y en amonestación del Señor, el consejo de Efesios. Este es un pasaje que a mí me habla y me pega muy fuerte y me dio una gran lección de vida. Es como un jardín que hay que cuidar, eso siempre dice, ¿cierto?, que es como una plantita que se riega así, ¿cierto?, el amor es lo que riega así y hace crecer la plantita. Bueno, nosotros también, nuestras familias van a crecer en base a eso. Y eso es algo que no me gusta de a veces nosotros los creyentes, es que le echamos todo a la oración. Yo sé que la oración abre muchas puertas, pero a veces oramos nomás, pero no hablamos con las personas, no nos hacemos cargo. Señor, tengo un problema, qué sé yo, que con mi hijo, con mi señora, y lo pongo en oración. Pero no voy y hablo con la persona que tengo el problema, pues. No hablo con mi señora, no hablamos de nuestras diferencias, no discutimos la situación, no llegamos a un acuerdo. Y pienso que todo se resuelve orando, cuando no tomo el toro por las astas. Entonces a veces también nosotros como que espiritualizamos mucho algunas situaciones. Y eso también es lo que quiero que también proyectemos y desmitifiquemos. Lo que hablábamos también antes del estudio con respecto a esa idea antigua, que los hijos de Dios no se separan, que en la iglesia todas las familias son perfectas, que si algún hermano, ¿cierto?, tenía algún problema, como las familias tienen que ser perfectas, lo callaban, lo escondían hasta que la olla explotaba. No queremos llegar a eso. Y necesitamos también la sabiduría y ojalá, como decía, decía el pastor, no normalizar esta situación, pero sí prepararnos para que ojalá nadie tenga que pasar por esto. Informarnos, educarnos. Míreme para acá, por favor. Educarnos nosotros para que ojalá nadie tenga que pasar por eso a futuro. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Que conversemos estas cosas, que los llevemos a los pies del Señor también. No tan solo en oración, sino también haciéndonos cargo de nuestros problemas y de nuestras situaciones. Haciéndonos cargo cuando hay situaciones que están complicando a nuestras familias. Por eso que transparentemos estos temas, hablémoslos. Cuando hablamos nuestros problemas es el primer paso que damos para intentar resolverlos. Esconderlos o barrerlos debajo de la alfombra no va a resolver la situación.
No basta con tener una familia. Algunos, ¿cierto?, cumplen la misión de casarse, tener hijos y piensan que esa es toda la misión. Y la misión no es simplemente tener hijos. Y creo que la generación de nuestros abuelos, ¿cierto?, o de nuestros bisabuelos, para no hablar tan de cerca, ese era el proyecto, tal vez era ese el modelo de familia. Casarse y empezar a criar hijos con mano en la cabeza. Y que la madre los criase a todos. Y si son muchos hijos, que la hermana mayor se haga cargo de los hermanos menores, ¿cierto? Eso se veía mucho antes. Y el padre era un simple proveedor que llegaba a la casa, era el primero que comía, y en muchos casos, si quedaba comida, se lo repartía a los hijos. Los padres eran déspotas, hablaban solamente, ¿cierto? Los hijos no se podían sentar en la mesa con los padres, no podían opinar, no podían conversar con sus padres, y en muchos casos había mucho temor de parte de los hijos de pedir un consejo a sus padres, porque eran simplemente proveedores. La que se hacía cargo de la educación era la madre, de contener era la madre, y en algunos casos también los hermanos mayores contenían a los hermanos menores. Y esto provocó tremendos problemas. Si la familia tenía problemas en su núcleo, ¿cierto?, por estas deformaciones que habían, entonces eso también se proyectaba hacia la sociedad. Y nacía la delincuencia, nacían los vicios en base a familias que tenían problemas al interior. Se da cuenta que la familia, cuando está sana, produce también una sociedad sana, por lo tanto una familia enferma también producirá una sociedad enferma. Y la sociedad que hoy tenemos enferma, probablemente la raíz de todo esté no en construir ni más cárceles, ni hacer más actividades, ¿cierto?, para que los chicos, hoy día hablaba con una persona y decía, hacer talleres de artesanía para que los cabros no caigan en la droga. Y nosotros decimos como iglesia, fortalezcamos la familia. Fortalezcamos el amor al interior de las familias. Si creamos ciudadanos responsables en el núcleo de nuestra sociedad, que es la familia, esto se proyectará también a la sociedad. Acá recibimos instrucción, pero en la familia donde realmente se practican estas cosas de el amor, la comprensión, la paciencia, y se enseñan estos valores que se proyectan finalmente a la iglesia y también a la sociedad. Y cada miembro tiene una responsabilidad. No son tan solo los padres o las madres, sino también son los hijos. Y por proyección también los tíos, los abuelos. Los abuelos también crían a su manera, ¿cierto? A veces mal enseñando, regaloneando, pero creo que es una parte fundamental. Porque los padres crían, ¿cierto?, de la parte de enseñanza, y los abuelos les toca también regalonear y recibir ese afecto y cariño de sus nietos. Qué cosa más linda también. Cuando esa relación es sana, cuando usted regalonea a sus nietos, pero no para malcriarlos, ¿cierto?, de mala manera, sino que también para demostrarles ese amor, o tal vez decir, yo ya crié a mis hijos y con ellos pasé rabia, yo con mis nietos quiero pasar puras alegrías. Qué rico cuando eso es así. A veces también muchas abuelas tienen que hacerse cargo de la crianza de sus hijos, tal vez algunos días a la semana, ¿cierto?, y a veces por tiempos más extensos. Y esto también es una responsabilidad, ¿cierto?, que muchas abuelas tienen que cargar sobre sus hombros, pero yo sé que lo hacen con agrado. Dios también les dé sabiduría cuando ya la paciencia se acaba, pasado ciertos años, que puedan seguir teniendo esa paciencia para educar a los suyos, a los hijos de sus hijos. Y como les decía en un principio, la familia es una imagen, una proyección de la imagen de Dios, una proyección del amor de Dios. Por eso que la unidad de la familia y el amor reflejan el carácter de Dios. En Juan 17, Jesús en su oración dice, Señor, Padre, que sean uno, así como tú, Padre, yo, Hijo, somos uno, que también ellos sean uno. Esa idea de unidad, de paternidad, de lo que el Hijo siente con el Padre y el Padre con el Hijo, Jesús siempre le decía, esto que yo hago, se los proyecto a ustedes también. Así como el Padre y yo somos, quiero que ustedes también sean. Y es la invitación para nosotros también. Esa confianza en el Padre, ese descanso en el Padre, ese apoyo del Padre al Hijo. Este es mi Hijo amado, estoy complacido con Él. Hagan lo que Él les dice. Este es mi Hijo amado, a Él óiganlo. El Padre apoyando al Hijo, el Hijo siempre confiando en el Padre. Que esa imagen se proyecte también a nosotros. Nuestras familias sanas y nuestras familias en comunión, en sanidad, en paciencia, en santidad, reflejarán el carácter de Dios. El pasaje que leía también Mary hace un rato atrás en 1 Corintios capítulo 13, con respecto al amor, el amor es paciente, el amor todo lo soporta, todo lo cree. Podemos decir, es el amor de Dios. Pero nosotros somos una imagen también y queremos reflejar ese amor de Dios.
Luchemos por imitar ese amor de Dios. Tal vez no vamos a llegar a ser como Él es, pero vamos a intentarlo. Y a proyectar también ese amor de esa misma manera. Colosenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Sopórtense, perdónense los unos a los otros en amor. Y en las familias esto es fundamental. A veces estamos más dispuestos a perdonar a los amigos, a las personas lejanas, y no a los de nuestra propia familia, nuestro círculo más cercano. Yo le decía a una colega ayer, estuve con mi familia lunes y martes, estábamos despidiendo a una tía, pero lo más hermoso, habían primos que no se veían hace más de 30 años. Y pasa muchas veces, hermanos, que en velorios, y usted también habrá sido testigo de eso, dicen, va a estar tal tío, va a estar tal sobrino, va a estar tal persona, entonces avísenme cuando va para no encontrarme con esa persona. Familia, y el pastor se habrá encontrado con esos casos también. Avísenme si va, porque si va, yo no voy a estar. O díganme qué hora van a estar para yo ir antes o después de que ellos están. Hay familias en donde pasan ese tipo de situaciones. Yo, hermano, me llegó a doler la cabeza tanto amor. De verdad, el lunes estaba rebosando de amor mi corazón, abrazándome con mis primos, con mis tíos. Fue un tiempo, pero precioso, con mis primos que no veía hace mucho tiempo. Nos abrazábamos, con mis primos mayores, que es más callado mi primo mayor, el mayor de todos, que tiene 65 recién cumplido, y lo abrazaba y sentía en su abrazo, yo le dije, en tu abrazo siento el abrazo de mi tío Licho, en el abrazo de mis primos más chicos, el abrazo de mi tía Anita, de los que ya han partido. Sentí mucho amor, insisto, y esto es verdad, sentí tanto amor que al día siguiente me dolía la cabeza, porque sabe que tenía así como el... Está súper emocionado. Y yo decía, sé que mi familia tiene muchos defectos de muchas maneras, pero eso que sentí en ese momento a mí me fortalece el corazón mucho. Y yo anhelo eso para cada familia de mi iglesia también. Porque eso me da confianza, tranquilidad. Y hermano, ¿quién no anda seguro por la vida cuando se siente amado, contenido, soportado? Uno puede andar tranquilo por la vida cuando cuenta con todo ese amor que lo rodea. Por eso es que cuando hablamos del amor de Dios, ¿cierto? Que nos sostiene, que nos toma y que nos lleva adelante y que nos hace pasar por momentos muy difíciles, todo ese amor nos sostiene y nos lleva a través del valle de sombra de muerte. Así como me sentía sostenido, yo anhelo también lo mismo para todas las familias de mi iglesia. Porque así puedo caminar tranquilo por esta vida, porque así puedo proyectar, puedo llegar con orgullo a mi barrio, ¿cierto? Y mis vecinos, ¿cómo te fue? Mira, por un lado triste, pero por otro lado con el corazón súper llenito de amor. Sería distinto si hubiera habido conflicto allá, hubiera habido tiranteses y hubieran dado todo mal. Por eso la familia debe ser un reflejo del amor de Dios. Nuestra selección no nos ha dado muchos placeres últimamente, ¿cierto? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Falta de coordinación? ¿Mal entrenador? Usted podrá tener su opinión al respecto, ¿cierto? Pero usted dice, algo no cuaja ahí. ¿Serán los malos jugadores, la generación, el recambio? No tengo idea qué será. Y nos empezamos a cuestionar muchas cosas, ¿cierto? Porque uno ve un equipo ahí, todos del mismo color, los 11, ¿cierto? Bien peinaditos, porque para eso son mandados a hacer, po. Todos los jugadores, ¿cierto? Pasan por la peluquería, por ahí, los mandan impecables a la cancha a jugar, se ven todos lindos, bien formaditos antes que empiece el partido, pero empieza el partido y queda la escoba porque nadie sabe qué hacer. Eso es lo que pensamos los que vemos el partido, ¿cierto? ¿Y qué pasa con nuestras familias también? ¿Cómo está el equipo al interior? ¿Juega ganador? ¿O vamos al empate? ¿O estamos perdiendo 1-0? ¿O nos vamos a penales? Todas estas figuras deportivas que sacamos. A veces nuestras familias pasan por eso también. ¿De quién es culpa? ¿Del entrenador? ¿Del delantero? ¿Del arquero en nuestra familia? ¿Es responsabilidad del padre? ¿De la madre? ¿De los hijos? ¿Dónde está el problema? Yo creo que el problema está en su conjunto. No es tan solo el entrenador. Probablemente los jugadores también tienen una carga encima de ellos si no hacen, no sé. Si hacen goles, ¿de quién la honra? ¿Es para el entrenador o para el que hizo el gol? Pero es todo un equipo, ¿cierto? Todos se unen para que el triunfo es del equipo completo. Hasta de los que están en la banca, ¿cierto? Se sienten triunfadores, pues. Y en la familia, cuando nos va bien, todos cooperamos para que todo salga bien. El padre, la madre, los hijos, como un equipo bien conformado, como un equipo sólido.
Siempre le digo que un sermón, una enseñanza, un estudio debe llamarnos y motivarnos a tomar decisiones, a la acción. ¿Cuáles son las acciones que les corresponde a cada uno de ustedes? Eso yo espero que el Señor se lo revele. ¿Hay alguna deuda pendiente con algún miembro de su familia? ¿Alguien a quien tengan que llamar? ¿Alguien a quien tenga que pedirle perdón? ¿Resolver alguna situación? ¿Hay alguna situación tirante en su familia que tal vez no está resuelta? ¿Hay falta de amor en algunas partes de su familia? No lo sé. Eso cada uno lo sabe. Yo no me puedo meter ahí, ¿cierto?, en el living de su casa a preguntar cuáles son sus problemas. Cada uno sabrá dónde le aprieta el zapato. Pero una cosa sí es cierta. Mientras no resolvamos esas situaciones, no vamos a tener la fuerza suficiente para salir a predicar a este mundo. Así como llegué con el corazón hinchado, ¿cierto?, de allá, yo quiero aprovechar eso para bien, para repartir amor. Hoy día andaba repartiendo el amor a todo el mundo, porque me sentía con el corazón lleno de amor. Pero si hubiera llegado con el corazón destrozado, roto, probablemente nadie habría querido y yo habría reaccionado mal con el primero que se me atraviese. Nosotros somos iguales, por hermano. Si las cosas no están bien en nuestra casa, al negocio de la esquina, en el colegio, con el vecino, vamos a explotar a la primera. O, lo que tal vez puede ser peor, vamos a mostrar una cara de hipocresía delante de la gente cuando del interior de nuestras casas las cosas no están resueltas. Yo creo que no es lo que quiere el Señor. Ni la hipocresía, ni que le gritemos a todo el mundo. Familias sanas van a producir una sociedad sana también. Y una iglesia sana. Amén. Solamente hasta aquí por hoy.